Vamos a intentar que la reunión sea productiva, por lo cual les pido que tengan a la mano todas sus dudas. Ya somos 18, yo espero que vayamos llegando bastantes más. Vamos a ver cómo nos va en un ratito, pero primera parte, les pido por favor, nada más como un ejercicio, nos pidieron que hagamos. Les pido que si podemos por favor activar las cámaras. Creo que lo hicieron así en el simulacro del examen que presentaron, y pues bueno, precisamente para lo mismo, ¿no? Para tener un buen simulacro. Entonces, los invito a que vayan, se peinen y activen por favor sus cámaras. No va a ser publicada ninguna información, nada más para estar aquí todos, ¿no? Yo empiezo poniendo el ejemplo y ya estoy aquí. Muy bien. Segunda parte y más importante, voy a escuchar todas las preguntas que tengan y vamos a ir dando algunos puntos muy específicos, considerando que puedan, pues, venir en la prueba de desempeño y que no hayamos hecho hincapié en ellos, ¿no? Pero sin dar respuestas vamos a ir platicando. Entonces empezamos, los escucho. ¿Me podrían por favor empezar a lanzar, a preguntar, a darme sus dudas? ¿Qué dudas tienen hasta ahora con respecto de los temas que hemos estado trabajando en la asignatura? No alcanzo a escuchar bien escucho, pero muy a lo lejos. Hola, hola Diego. A ver, ¿quién tiene alguna duda? Que aquí lo vamos escuchando. Hoy va a ser eso, dudas, preguntas, respuestas. Javier, se escucha muy lejana tu voz, muy lejana. De hecho, no alcanzo a entender lo que me dices. No, muy lejano. Sí, ¿sabes qué podemos hacer? Si gustas, para que sea más sencillo. Aquí hay un apartado de chat. Aquí en la barrita que aparece una manita y al lado de la manita aparece la conversación. Si gustas puedes hacer igual la pregunta ahí en este apartado para que no tengas que resolver ese asunto del audio. Muy bien, escuchamos. ¿Quién tiene alguna duda? Puede activar su micrófono y preguntar. Pedimos que active su micrófono el que vaya a preguntar y así, ¿no? Para que no nos hagamos bolas. Noé, ¿tú tienes alguna duda? Diego, ¿tienes alguna duda? Javier, no alcanzo a leer, se mueve mucho la libreta. Le mando un correo. Ok, mándame un correo y ahorita lo vamos leyendo. Oigan, ya estudiaron, estuve revisando sus videos, hay unos muy buenos, muy buenos, hay otros mejores, hay otros muy buenos, hay unos excelentes, pero a muchos les faltó alguna cosa. Yo les encargué un par de preguntas y algunos equipos no las pusieron y eso pues representó algunos puntitos de penalización. Otros, alcanzo a leer libertad, el poco camino a la comunidad afroamericana, tenía el poco camino con la cabeza, no contarían los medios comerciales, los negros son iguales y los blancos. Bueno, creo que hablamos un poco de eso cuando nos referíamos a las Olimpiadas y al movimiento del Black Power
en las Olimpiadas de 1968, pero el acontecimiento importante ahí, Javier, son precisamente los Juegos Olímpicos del 68 y los acontecimientos que tuvieron lugar en esos Juegos Olímpicos, como es las medallas que ganó México, los deportistas que representaron a México y la importancia de ese año en nuestro país como año olímpico y que además tuvieron lugar tuvo lugar, perdón, el movimiento estudiantil de 1968. Más allá de la igualdad entre blancos y negros, es ese apartado, ¿no? Los Juegos Olímpicos, el movimiento estudiantil del 68, el Black Power, Felipe el Tibio Muñoz y todo lo que vimos puntualmente en las clases, ¿no? Muy bien, les decía que sus videos no todos están completos porque algunos no pusieron referencias, otros no pusieron la lista de cotejo, en algunos casos el video estaba muy bien, pero no pusieron a alguien en la portada. Entonces hay de todo un poquito, pero estuvieron bien. Ya tengo sus calificaciones, las voy a subir mañana sin falta subo sus calificaciones al CISCAP para que ustedes tengan la certeza de con cuántos puntos entran. Hay a quien le faltan un punto para pasar la materia, hay a quienes les faltan 12 puntos, 15 puntos, al que más le faltan 24 puntos. Entonces necesita prácticamente un examen pues perfecto para acreditar, pero incluso el que necesita solo un punto debe ser muy cuidadoso de meterse y presentar la prueba, porque si no presentas la prueba o si no mandas tus respuestas a tiempo antes de que se cierre el registro de respuestas, pues no te van a registrar ningún punto. Entonces, te falta un punto, pero no se registra la prueba, vas a reprobar con 69. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta para que a la hora podamos tener. Los invito nuevamente, jóvenes, a mantener activadas las cámaras. Les pido eso como un favor nuevamente de algo que nos piden como un ejercicio sencillo, ¿no? Repito, no es para hacer memes ni nada, solo es para poder hacer el ejercicio completo, ¿no? Del repaso. Muy bien. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Lo de las calificaciones, ya está. Lo de que el jueves, mañana jueves, van a tener sus calificaciones en el CISCAP o en el CISCAP o en como se diga. Que revisé sus videos, que unos me gustaron mucho, que otros me gustaron más, que sus trabajos estuvieron muy bien y que espero sus dudas. A ver, pregúntenme, Frida, pregúntame, por favor. ¿Qué duda tienes? ¿Qué duda te queda? Diego, Noé, cuéntenme, platiquen. Ana Luisa. Pues, maestro, ¿me escucha? Sí. Es que mis dudas son muy de temas muy específicos y no siento que vayan a venir en la prueba de desempeño. A ver, cuéntame. Ay, bueno, por ejemplo, estaba leyendo haciendo la última fase, que México tuvo muchos problemas, bueno, no muchos problemas, sino ciertos como que conflictos roces con los países de América del Sur, no sé, desde hace como que 50 años para ahorita, un poco menos, como 40 años para ahora. Y también estaba viendo que mucha gente no cree lo de la leche. ¿Qué leche era? La radioactiva. Ah, ok, la leche radiactiva que tenía que ver con, me parece con Irlanda, ¿no? El país Irlanda, que habían, con una nube de radiación había pasado por Irlanda y había lluvias ácidas, las vaquitas comieron ese pastito que se había regado con esa lluvia y leche con gran cantidad de radiación y la venden más barata y México dice, pues yo sí la compro porque me interesa hacer negocio, no importa la salud de los niños, entre ellos el maestro Marco, porque es de un poco de esa época. Pero, perdón. Y básicamente a todos nos tocó tomar leche radiactiva. ¿Problema de eso? Ninguno. O sea, no hay nadie en la cárcel hasta donde yo sé. No hay nadie en la cárcel por ese tipo de situaciones. Solamente son como que las anécdotas
de la corrupción en nuestro país, ¿no? El gran catálogo de actos de corrupción, y sobre todo que el responsable de esto, que era que era Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, pues el señor está gozando de plena libertad. Le pidieron perdón, le iban a devolver su lana guardada en Suiza, porque era inocente de cualquier cargo que le pudieran fincar, ¿no? Entonces, pues, pero sí, era un tema interesante ese. Pero esa no era mi pregunta. A ver, cuéntame tu pregunta. Es que no me dejó terminar. Es que estaba tratando de buscar en internet y no hay fuentes que se vean realmente verídicas acerca del tema. Y le pregunté, por ejemplo, a las personas mayores, por ejemplo, a mis papás, y dicen que ellos jamás sintieron alguna diferencia en la leche y de hecho decían que estaba buena. Sí, claro. No había un saborizante. ¿Cómo explicarlo? No necesariamente había una diferencia en la apariencia o en la forma, sino evidentemente, pues a nivel, no sé cómo se diga en química esto, ¿no? A nivel de composición química, por llamarlo de esta manera. Y no es tan raro que no haya fuentes, no es tan raro que no haya, digamos, manera de confirmar esa información, porque los responsables de los actos son los que controlan los medios de comunicación en un momento determinado. Entonces, está tan sencillo como decirle, ¿sabes qué? De ese tema mejor haz como que no pasa nada, escribe sobre otras cosas, escribamos sobre María la del barrio, y la gente pues se la cree, ¿no? Entonces, sí tiene mucho sentido. Es tanto como decir que no existen registros de los números reales de muertes por coronavirus en el país el día de hoy. O sea, tenemos un número aproximado, pero no tenemos el número real. ¿Por qué razón? Porque quienes están en el gobierno, que son los responsables de estos números, pues encuentran los mecanismos necesarios para dar alguna información, pero no dar necesariamente la información completa. Recuerden ustedes, aplica aquí lo que se decía antes, ¿no? El que organiza las elecciones las gana. Aquí aplicaría un poco lo mismo. El que controla la información decide qué información se da. Un poquito eso. Entonces, si bien es es cierto el asunto, también es correcto decir lo que tú mencionas, que no hay suficiente información, ¿no? No se sacó a la luz pública esa información, con el argumento también del INAIP o del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que si bien es un instituto abierto, lo cierto es que ese instituto restringe la información por un tiempo, y aunque la información sea pública, pues nadie la conoce porque es una información reservada. Si ustedes observaron, de hecho, en los videos de los sexenios, pusimos los de Krause hasta, creo que era hasta Cedillo. ¿Por qué razón? Porque de Fox, Calderón y Peña, por ley, no se pueden tener todos los datos de los sexenios. Entonces, pues como no se pueden tener todos los datos, solamente hay videos que se acercan a la información, pero que no necesariamente son exactos en el contenido, ¿no? No es información oficial, la información oficial está guardada. Puede ser que eso sea. Ok, gracias. Perdón por explayarme tanto. Venga, cuéntenme más. ¿Cómo les fue ayer en el simulacro? Al final, ¿lo pudieron hacer? O más o menos. Brenda, cuéntame, ¿cómo te fue en el simulacro? Que les pusieron el examen del propedéutico, ¿no? Pues sí, pero a mí se me facilita un poco porque había tomado recursamiento de matemáticas. Ok. Entonces estaba fácil, ¿no? Estaba muy Sí. sencillo. Ahí, ¿en qué lo presentaron? ¿En Zoom? ¿O cómo lo citaron? No sé en dónde era, pero pues creo que era el Microsoft. No sé la Igual que verdad. aquí, ¿no? Ajá. Y les No. dieron un enlace. Es el Forms. Ok.
Así va a ser, mañana bueno, no, perdón, el examen quedó para el miércoles 3 de junio a las 2 de la tarde. Ya está configurado, ya está armado, ya está prácticamente todo listo, nada más para que ustedes pues presenten, ¿no? Por esa razón era importante que el día de hoy tuvieran sus preguntas, sus dudas, a ver qué tanto nos puede faltar antes de la prueba. A ver, vamos a revisar algunas cosas. Don Luis Echeverri, digo, ajá. Luego, ok, todo esto lo vimos, sindicatos los vimos, sí, también lo vimos. Disculpe, profe, una duda. Va sobre lo de la cultura, ¿va a preguntar exactamente nombres o algún dato concreto de lo que vimos después de, creo que fue por ahí de la edad 2 que hablamos sobre el muralismo y todo eso? Sí, hay nombres. Hay nombres y hay características. Hay varias series de examen. Entonces, en algunas se les pregunta de una forma y en otras de otra manera, pero la información pues es la misma, ¿no? Recordemos que eran 3 grandes muralistas. Recordemos la intención del muralismo. Creo que esa es la más importante. ¿Cuál era la intención del muralismo? ¿Cuál era la finalidad o para qué se hace el muralismo, ¿no? Y ahí, ¿quién me puede responder esa? ¿Alguien se la sabe? A ver, Emily, ¿cuál fue la intención de José Vasconcelos de hacer el muralismo, de proponérselo a Álvaro Maestro, yo Obregón? me la sé. A ver, Perdón. ¿quién se la sabe? Soy Delia. A ver. Bueno, yo tengo apuntado que era por una finalidad educativa, o sea, como muy conveniente para el gobierno también, como que enseñaban lo que querían enseñar, más o menos lo que hace la CEPA ahorita con los libros de texto. Así es. Es una, le llaman adoctrinamiento. Entonces yo quiero que la gente tenga una visión acerca de la Revolución Mexicana. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos 2 opciones, les enseñamos a leer y a escribir, no nos conviene, mejor dibujamos, invitamos a los grandes muralistas, a los que se fueron corriendo cuando estaba la revolución a vivir a Europa, como Diego Rivera, o José Clemente Orozco, o David Alfaro Siqueiros, los invitamos que pinten en la SEP, en los muros de Palacio Nacional, y la gente se va a enterar de la revolución por esas pinturas, pero en esas pinturas está lo que nosotros decidimos que esté. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Pues nosotros lo decidimos y se pone, ¿no? Por eso ponen como los buenos a Emiliano Zapata o a Francisco Villa o a Francisco I. Madero, cuando en la realidad es que estos fueron los primeros muertos, ¿no? O sea, los que ganaron la revolución eran los enemigos, pero pues eran los que representaban al pueblo, y entonces, pues es muy conveniente el muralismo, la verdad. Está padre. Es como la cartilla moral de López Obrador en la actualidad, ¿no? Adoctrinamiento puro. O como la reforma educativa de Peña Nieto, adoctrinamiento, o como, no sé, cualquier cosa que puedas ver en la televisión es adoctrinamiento. Hasta lo que no se puede ver. Yo estaba viendo el otro día en, no sé cómo se diga, Netflix, estaba viendo algunas series y me llama mucho la atención, de verdad me llama mucho la atención. Hay mucho más contenido, ¿cómo decirlo? Simple, no sé, comedias románticas, que contenido político o documentales y demás. Y no quiero decir que no haya, sí hay, pero hay mucho más de lo simple, ¿no? Series coreanas y japonesas y chinas y ese tipo de cosas muy entretenidas, pero que al final de cuentas lo único que logran pues es distraerte un poquito de la realidad y pues que veas otras cosas, ¿no? Que no cuestiones nada de lo que se haga, básicamente. Pero bien, muy bien, esa es la respuesta, es adoctrinamiento, es como lo que hace la SEP o lo que hace la UADY o lo que hace el maestro Marco en la actualidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa?
Vamos a seguir leyendo. Profe, una duda. Dígame. Cosas como la primavera de Praga, el cacerolazo chileno, el mayo francés, ¿va a tener parte en la prueba? ¿No tanto? ¿O me preparo No, un poco? honestamente, yo me centraría en los movimientos mexicanos. El mayo francés ese sí es de cajón, pero no te olvides de los acontecimientos mexicanos, como pueden ser lo que tú decías, el movimiento estudiantil, el movimiento médico, el movimiento médico, ok. magisterial, el movimiento ferrocarrilero, los nombres: Demetrio Vallejo, Otón Salazar, ¿quién más? No, pues, bueno, Lucio Cabañas y ellos, ¿no? Pero no tanto como personajes, sino como acontecimientos. Gracias, La profe. guerra sucia, no se olviden de eso. Recuerden que cuando la gente en México se da cuenta de que salir a protestar no sirve de nada porque solo hay represión, mandan a los policías y los policías los golpean y los matan y los encarcelan y demás, pues la gente dice: no, ¿sabes qué? Protestar pacíficamente no sirve de nada en este país. Vamos a meternos a la guerrilla. Y ahí empieza lo que se conoce como la guerra sucia. Y uno de los grandes movimientos de la guerra sucia fue la Liga 23 de septiembre, que intentaron incluso secuestrar a la hermana del presidente, una fiesta, ¿no? Pusimos algunos ejemplos en el salón, pero concretamente, yo que estudiaría Guerra Fría y estudiaría los movimientos sociales en México, además del Mayo francés. Pero el cacerolazo chileno, Primavera de Praga, incluso hubo un movimiento en Estados Unidos que no lo mencionamos porque me quedan mal los gringos, en el 68, pero también era importante, ¿no? Creo que eran estudiantes que igual se manifestaban, aunque sí, en realidad sí lo mencionamos, era parte del movimiento de igualdad, ¿no? Entre afroamericanos y blancos, ¿no? Y güeros como Donald Trump. Muy bien, ¿quién más? Ya somos 61, eso me Maestro. gusta. ¿Qué pacho? Ay, ¿va a salir algo del neoliberalismo? Sí, cuidado. Hay 10 puntos ahí guardados del neoliberalismo y la globalización. No, y de AMLO, del presidente actual. Pero por supuesto, si fue de lo que más hablamos. Ah, Sí, bueno, miren, ¿qué va a salir? Va a salir desde Lázaro Cárdenas. Va a salir todos los programas de gobierno de cada presidente. Tienen que aprenderse, es muy importante, los invito a que se aprendan incluso el orden de los presidentes. Recuerden, está muy fácil, solo son Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y hoy se me olvidó el último, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso es algo que ustedes deben tener así, maestro, eso está fácil. Entonces, apréndetelos porque pudiera ser que te sirvan. No estoy diciendo que eso vaya a salir, pero sí te puede ser útil. Vamos a ver más preguntas, a ver qué más les digo, qué más puede venir, qué más puede salir. Luis Echeverría, ya está. Luego, Ya, maestro. dígame. Tengo una enorme duda con respecto al examen. Dígame. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para resolverlo? Una hora. ¿Una hora? El examen va a estar abierto una hora. Son hora 30 preguntas. En realidad son 32 preguntas. Ajá. Una el nombre, una la sección y 30 preguntas de un punto. Y tengo entendido que van a abrir el examen durante una hora, pero seguro eso se los dijeron antes. El examen se cierra a las 3 y respuestas no enviadas antes de las 3, respuestas no registradas. Entonces ustedes tienen que mandar 3, 4 minutos antes de las 3
ya sus respuestas. Por lo tanto, eso los deja con 55 minutos para el examen, ¿no? Reales. Para Yo tengo 30 otra preguntas. duda. Dígame. Bueno, tengo compañeros que, por ejemplo, son de algunos, pues, de fuera de Mérida. Entonces, por ejemplo, y si ellos no pueden presentar a la hora en la que va a estar disponible el examen, ¿qué va a pasar con ellos? Es que en teoría todos tendrían que entrar a las 2 de la tarde. Estés donde estés, solo vas a abrir la liga y ya te lo... y ya lo respondes. O sea, sí, pero por ejemplo, maestro, hay poblados, por ejemplo, que la señal viene y va y no está disponible todo el tiempo, a toda hora. Ujú. Sí, ya entendí. Mira, creo que van a tener que... Creo que podrían justificar de alguna manera alguna situación concreta. Evidentemente tendrán que intentarlo. Tampoco se arriesguen, no, es que tengo que ir al parque a fuerza para, no, o sea, no es fatal como en términos jurídicos el plazo, pero sí es importante. A los que no logren presentar, se aplicaría después. A los que no logren presentar y justifiquen que fue una causa mayor, o sea, no solamente, me levanté a las 4:30 de la tarde y no pude presentar, no, eso no. Pero va a haber una tercera serie o una quinta serie que se llama la serie, se le conoce en el bajo mundo de los exámenes como la serie C. La serie C es algo así como un examen más difícil de lo normal. ¿Por qué se hace de esta manera? Lo platicaba la clase anterior. Antes habían exámenes para los que no presentábamos porque está padre, ¿no? O sea, me enfermo ese día, investigo qué salió y como tengo justificación y ya sé lo que salió, pues al día siguiente o a los 2 días voy, presento y ya sé lo que vino en el examen. Entonces, para evitar eso, se hacía una serie adicional que se hizo ahora también. Y esa serie adicional la hizo un abogado, no voy a decir su nombre, porque pues, no puedo decirlo, pero esa serie la hizo un abogado que sabe un montón. Así que es una serie bastante, no imposible, pero sí más difícil que las series que van a presentar el miércoles 3 de junio. Entonces, si no puedes llegar, no te preocupes, no va a pasar nada, lo justificas y luego presentas, pero el examen que presentas va a ser un examen un poco más complejo. A ver, déjenme ver qué más tenemos por acá para preguntar. A ver, eso lo vimos. Maestro, Dígame. una pregunta. ¿El examen va a ser con preguntas abiertas o son todas de respuesta múltiple? Todas son de opción múltiple, todas. Ok. 32, es más, hasta la de secciones de opción múltiple. Entonces, creo que van a poner, bueno, depende de la serie que les toque. Hay una serie que es de opción múltiple, entonces despliegas el menú y seleccionas, si eres del grupo 26, pues hasta el final, ¿no? Y hay otra serie donde les preguntan eso de manera abierta y tú ya nada más escribes tu grupo. Pero todas son la mayoría, sí, todas son de opción múltiple. Ok, maestro, gracias. De nada. Y pues contestando a la compañera, que bueno, no sé si esté su jefe de grupo por ahí, pero que se comuniquen con él para, como usted comentó, para que los tutores y los maestros estén al tanto de los compañeros que no cuentan con los recursos para poder presentar los exámenes, pero que lo hagan de una vez para no dejarlo a última hora. Excelente, muy bien, gracias por ese dato, Jorge. Sí sabía que tenían comunicación con los jefes de grupo, pero no sabía que tenían que reportarlo previamente a esto. Muy bien, muchas gracias. Ahí está una respuesta más concreta y más completa. Creo que era Frida quien preguntó. Gracias, Jorge. De nada, maestro. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otras dudas? Javier, no me veo tu correo. A ver, ¿qué otras dudas? Mientras vamos avanzando. Voy avanzando con las pruebas de desempeño que las tengo aquí a la vista. Viendo un poco
algo que no hubiera mencionado y que pudieran preguntarles. Pero la verdad es que todo lo que está aquí lo vimos de una manera, preguntándolo de una manera diferente, pero todo está fácil. Es una Profe, característica del gobierno de... todo es fácil. ¿Qué mucho? bueno, yo más que de contenido, tengo dudas, pero de opinión. A ver. Porque estuve viendo unas entrevistas de Jorge Ramos, que le Ah, hace importante. desde Salinas de Gortari, Cedillo, a Fox, Calderón, a Enrique Peña Nieto y a AMLO. Y me Sí. llama mucho la atención la manera en la que responde AMLO en algunas preguntas, y siento que idolatra a muchas... por ejemplo, dice que idolatra mucho al Che Guevara, que porque fue un revolucionario, a pesar de que pues ya sabemos que estableció cierta dictadura en Cuba, ¿no? Y hay una parte en la que Jorge Ramos le pregunta algo así, lo de si hay represión a los presos políticos, y él dice que libertad a los presos políticos. Esa parte no la entendí, o sea, si está tratando de luchar contra la corrupción, ¿cómo le va a dar libertad a los presos políticos que se supone que están encerrados por corrupción? Ok, es que el tema de... Bueno, son dos temas diferentes, ¿no? En cuanto al Che Guevara, hay quien lo adora y hay quien lo desprecia, ¿no? Y es una cuestión, como dices, de opinión. ¿Qué de relevante o de valioso tiene el Che Guevara? Que cuando el Che Guevara se da cuenta de que en Cuba la situación va hacia una dictadura, él mismo dice, ¿sabes qué? Yo mejor me hago un lado, mejor me voy. Y se va a seguir un proceso revolucionario al Congo y luego se va a Bolivia. Entonces, como que es muy valiosa la figura del Che en cuanto a que es un tipo que siempre se mantuvo fiel a sus ideales propios, ¿no? Ya sea buenos o malos, pero era muy fiel a sus ideales. Y por el contrario, Fidel Castro se queda en Cuba, ya es una dictadura, el castrismo y todo lo que ya conocemos, ¿no? Eso por una parte, por eso hay quienes hablan bien. De hecho, hay una serie en Netflix hay un documental acerca del Che que hace Paco Ignacio Taibo, que es otro gran seguidor del Che Guevara, que tiene un libro muy, muy bueno, por cierto. Luego, en cuanto a los presos políticos, Eliel, la idea de preso político es una persona que no necesariamente comete un delito en contra del fuero común, pero que, como va contrario a la política, aprovechando los recursos y la influencia que tiene el gobierno, le crean algún delito y lo meten a la cárcel. Y entonces la pelea de los que están en contra de que los presos políticos estén en la cárcel es decir, simplemente, oye, es que no estoy en la cárcel porque haya cometido un delito o sea un delincuente, estoy en la cárcel porque no creo en lo que tú me estás diciendo, porque estoy en contra de tu gobierno y como no podías conmigo, me inventaste este delito para meterme a la cárcel. Entonces no soy un preso, no soy un asesino, no soy un ratero, no soy un corrupto incluso, simplemente soy alguien que piensa diferente a ti. Es como, pongámoslo en términos de un salón de clases, ¿no? Es como el maestro que le cae mal un alumno porque el alumno le pregunta siempre o le dice, ¿sabe qué, maestro? Es que esto no es así, ¿no? Entonces el maestro reacciona de una manera muy sencilla, salte del salón. Es lo mismo. O sea, el gobierno, ante aquellos que no están de acuerdo con él, en lugar de sacarlos del salón, pues les inventa algún delito y los mete a la cárcel. Y a esos son a los que se les llama presos políticos. Entonces, hay todo un tema ahí, porque en la década de los 60s, 70s, esto de los presos políticos era pan de cada día. De hecho, a muchos de los estudiantes de la UNAM los metieron a la cárcel de Lecumberri bajo el delito de disolución social y todos esos eran presos políticos. Incluso dentro de la cárcel de Lecumberri tenían un espacio específico que se les llamaba precisamente el espacio de los presos políticos. Y es precisamente por eso, ¿no? Pero sí, son dos temas de opinión muy, muy complejos y dependen mucho de quién esté en turno en el gobierno, ¿no? Cuando gobierna la derecha, los presos políticos son de izquierda y cuando gobiernan los de izquierda, los presos políticos vienen de la derecha, ¿no?
así funciona en varios países. Y en México, pues, ni qué decir, ¿no? Se dice que hay una presa política ahora, el día de hoy, que se llama Rosario Robles Berlanga. ¿Cierto o no? ¿Quién sabe? La acusan de la estafa maestra, de haber dado contratos a las universidades para hacer obras y que esas universidades triangularon los recursos y que al final se perdieron algo así como, no sé, poca cosa, ¿no? Unos 1,000 millones, casi nada. Pero bueno, presos políticos, ¿no? En todos lados. Voy a tratar de ser más corto en las respuestas porque me emociono. Muy bien. A ver, Maestro, dígame, vamos a ver. Maestro, una pregunta. ¿Va a aparecer fechas y lugares? A ver, déjame ver. Déjame revisar. Fechas. No, fechas no. Lugares. Sí, algunos. Pero, a ver, déjame ver. No, no es un lugar. No. No. ¿A qué te refieres con fechas y lugares? Sí pueden haber lugares. Sí, por ejemplo, el año en donde estuvo Lázaro Cárdenas como presidente, cosas así. No, lo que te pueden preguntar es quién era el... te pueden dar algún dato. Por ejemplo, en 1938, algo muy sencillo, el presidente era Lázaro Cárdenas. ¿Cuál fue su principal aportación en materia educativa? Por decir algo. O sea, no te van a preguntar el año, pero sí vas a encontrar fechas que te sirven como pistas para una respuesta. Ok, maestro, gracias. Por poner un ejemplo. Pero acuérdense que Lázaro Cárdenas hizo mucho, ¿no? Hizo el Politécnico Nacional, hizo la educación socialista, la expropiación petrolera, el corporativismo, los sindicatos, la CNC, la CTM, ¿qué otra cosa? El movimiento sinarquista sucedió en su periodo, la creación del PAN, los sindicatos, vamos, hay un montón de Lázaro Cárdenas. Manuel López Obrador. A ver, no alcancé a escuchar eso último. Maestro, Dígame. al momento de terminar el examen, ¿cómo se llama? ¿La calificación es inmediata o va a tardar en llegar las calificaciones? No, la calificación es inmediata. Cuando se cierra el examen a las 3, creo que a partir de las 3:05, 3:10, ya les empiezan a llegar sus correos con el número de puntos que sacaron. Entonces, pues ya ustedes ya sabrán cuánto sacaron. De todas maneras, yo el día miércoles en la tarde o el jueves a más tardar ya subiré sus calificaciones finales al CISCAP para que las tengan ya sin problema, ¿no? Pero después del examen ya van a saber con cuánto reprobaron o con cuánto pasaron. Maestro, las calificaciones de las tareas las va a subir antes del examen. Sí, sí. No sé si estoy bien, pero es Alain. Sí. Excelente. Sí, las calificaciones las voy a subir antes. De hecho, las voy a subir mañana más tardar. Les decía al inicio de esta sesión que ya tengo sus calificaciones. Ya revisé todos los vídeos, están muy padres. Unos eran muy buenos. Hubieron muchos noticieros. Hubo uno que a mí me gustó mucho porque incluso fueron a hacer entrevistas a la calle, que yo les dije, me hablaron y me dijeron, vamos a hacer una entrevista. Y yo les dije que no salieran, pero me explicaban que alguien trabajaba y que salía de todas maneras y que iba a aprovechar para hacer unas entrevistas. Y les quedaron muy bien, muy, muy bien. Lo que les penalizó puntos en los videos fueron las preguntas, que no todos las agregaron, o que no todos tenían referencias, o que no todos pusieron lista de cotejo. Pero los videos en general estaban bien, ¿no? Hubieron videos de 5 puntos hasta 15 puntos. Ok, muchas gracias. De nada, Alain. ¿Quién más? Voy a intentar adivinar voces. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? Nada. Voy a seguir revisando las pruebas, a ver qué más. Mira, qué interesante. Ajá.
Sí, como no, esta está fácil, esta sí la vimos. Recuerden además, jóvenes, las etapas de la historia mexicana. Recuerden que fue primero el cardenismo, luego el Estado benefactor, que también estuvo el milagro mexicano, que también estuvo el desarrollo compartido, que esto es importante. Lo vimos, pero nada más como una aclaración. Digamos que entre que el Estado maneja todo y que el Estado no maneja nada, hay un intermedio que es la docena trágica, que también se conoce como desarrollo compartido, donde Luis Echeverría dice, pues vamos a pedirle ayuda a los bancos. Entonces, como comparten la economía, se le conoce como, así, encontraron un nombre muy, muy adecuado, ¿no? ¿Cómo le decimos al desarrollo compartido? Pues así, desarrollo compartido. Y luego vino el capitalismo, y luego el neoliberalismo, y luego la globalización, y así, ¿no? Problemáticas nacionales, está desde la migración, el narcotráfico, la violencia, también presidentes. Maestro, sobre estos temas de educación, salud, narcotráfico, igual la migración, igual vienen en las preguntas de examen. Sí, hay algunas preguntas. En una serie están algunos temas y en otra serie otros temas, pero sí vienen preguntas acerca de la migración, acerca de la educación, acerca de la salud, acerca del narcotráfico, acerca de la inflación, acerca de la devaluación, acerca de la violencia, acerca de la pobreza, del desempleo. Sí, hay preguntas al respecto. Por eso era importante que ustedes revisaran, se intercambiaran sus videos, los enlaces por el grupo de WhatsApp o Facebook y los vieran. A ver, ¿qué otra cosa? Maestro, Dígame. ¿van a hacer varias series para un solo salón? ¿Van a ser varias series para un solo salón? Sí. Sí. Hasta donde entendí, creo que les iban a poner... es que tienen varios métodos. No sé cuál va a quedar al final, pero está el método de los apellidos y está el método de los números. Entonces, al parecer lo querían organizar los de planeación por letras, o sea, que los de una letra presentaran o los números pares o números impares. Tenían así sus candados propiamente, ¿no? Yo creo que la mejor manera, sin duda alguna, es que no pierdan tiempo. Los exámenes que van a recibir son diferentes y están en orden diferente. Entonces, traten de resolver todo lo que ustedes puedan por mano propia, porque si ponerse de acuerdo a la hora les puede ayudar mucho, pero les puede quitar mucho tiempo. Entonces, sí, van a dividirlo, varias series por salón. ¿Qué más? Gracias. De nada, Alexa. Y luego política de... uy, ¿lo vimos? Sí lo vimos. Ya está. Sí, estaba fácil. Recuerden, había una foto muy interesante que vimos en el salón de clases. A ver si la encuentro, porque luego no encuentro nada. Pero, a ver, aquí en jurídico, en historia mínima. Y en historia mínima yo había visto una imagen que me pareció muy, muy interesante, la verdad. Pero vamos a ver si aparece, porque no sé qué le ha pasado a mi computadora que ha quedado lenta. Pero bueno, había una... ¿dónde está? Aquí está. Había una imagen que nosotros platicamos en clase que tenía que ver con el presidente Manuel Ávila Camacho. Esta es esta imagen tan bonita, esta. A ver, se los voy a compartir para que la veamos.
Aquí estaba, ¿dónde estaba? Esta es. Esta imagen, ¿se acuerdan? Habíamos compartido, esto se llamó el Pacto de la Unidad Nacional. Y hay una pregunta relativa a esta imagen, ¿no? Y está padre. Entonces, no sé, te podrían preguntar, ¿no? Por decir algo. Señala el orden en que fueron presidentes esos señores, ¿no? Ponle número 1 al más antiguo y número 7 al más reciente. Entonces, ¿cuál pondrías, no? Bueno, pues el más antiguo, chispas, ¿cuál sería? No es el más viejito, era primero el número 1, luego el número 2, luego el número 3, luego el número 4, luego el número 5, luego el número 6 y luego el número 7, más o menos. Entonces, algo así podría ser, no estoy diciendo que esto vaya a salir, pero podría ser algo similar. Entonces ahí está, el Pacto de la Unidad Nacional. ¿Y qué otra cosa? Voy a cerrar este libro. Vamos a ver. Espero no estar compartiendo esto, creo que no. Dígame. ¿Te puedo preguntar algo que no tiene nada que ver con la materia? Pero quiero saber como que su opinión. ¿Usted qué opina del Tren Maya? Ok, ¿qué opino del Tren Maya? A mí me parecen dos cosas con el Tren Maya. Una buena y una mala. La buena, evidentemente, los grandes países, estamos hablando de Japón, Alemania, Francia, China, Corea, Rusia, etcétera. Todos los países tienen un sistema de transporte llamado tren o tren bala en algunos países, como un medio de transporte o de comunicación bastante interesante. Y México pues está un poco atrasado en ese sentido, ¿no? El único tren que tiene nuestro país es de carga, porque Cedillo, ya saben ustedes que él vendió, privatizó ferronales o ferrocarriles nacionales. Entonces México pues está un poco atrasado en ese sentido. Me parece interesante la idea. De hecho, me gusta la idea de comunicar toda la península en ese sentido. Eso me parece bueno. Pero también tiene su parte mala, que es la parte de un poco la destrucción, evidentemente, de recursos naturales, que eso se destruye hasta con la creación de un fraccionamiento. O sea, eso no ha sido nunca el motivo para detener una obra, y creo que no lo va a hacer ahora. Pero creo que el beneficio podría ser mayor. ¿Qué no me gusta del Tren Maya? Que el primer tramo se lo asignaron a una empresa china, y eso, en mi particular opinión, me parece que desde ahí pues ya empieza un poquito mal. ¿Por qué? Porque no, pero bueno, es reflejo de lo que pasa en México. No hay una empresa lo suficientemente grande como para echarse la tarea de construir este Tren Maya. Creo que es bueno en parte, creo que es malo, sí, en parte, pero pues habría que darle el beneficio de la duda, ¿no? Finalmente, jóvenes, ya esto se intentó antes o se ideó antes. Aquí en Yucatán teníamos una gobernadora muy famosa, que por cierto subió una foto con su hijo hace unos días y le llovieron los memes. Cuando era gobernadora, perdón, Ivonne Ortega Pacheco, ella planteó la idea de una cosa que le llamaban tren bala. Y al final terminó en tren bola y luego terminó en absolutamente nada, ¿no? No se desarrolló el proyecto. Pero en ese momento los detractores del Tren Maya actual decían que era una magnífica idea porque la construía el gobierno que estaba en turno. Y los del gobierno en turno, que en ese entonces eran oposición, decían que era una pésima idea porque costaba mucho dinero, y ahora son los que apoyan la construcción del Tren Maya. Entonces vamos a ver, yo espero que sí se realice. A mí me gustaría mucho conocer Calakmul, así que pues chance llegue en el Tren Maya por ahí. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te parece el Tren Maya? Pues yo la verdad no me gustaría que lo hagan, sinceramente. Yo, por ejemplo, yo he ido a Calakmul y
mi papá pues se dedica como que a llevar personas a ese tipo de lugares. Y pues si mi papá se dedica a esas cosas, podría, o sea, como que en esa parte perdería bastante como que el trabajo a lo que se dedica, ¿no? O sea, disminuiría su trabajo y además siento que, ok, pues sí lastima, o sea, sí afecta cuando construyen fraccionamientos y todo eso, pero siento que este impacto sería muchísimo el doble porque, o sea, es como que Calakmul todavía no es una parte que está como que tan contaminada o tan hecha, o sea, tan por parte del humano, entonces siento que contaminaría aún más y pues siento que podríamos considerarlo como una reserva y que no sería como que del todo bien que lo hagan, Sí, a mi parecer. sí, coincido en parte contigo, la afectación evidentemente va a ser. Ahora, ¿sabes qué es lo malo? Lo malo es que el apartado ambiental es lo último que les importa. O sea, cuando vivimos en un mundo globalizado y neoliberal, o donde el dinero es más importante que el medio ambiente, el medio ambiente puede esperar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? No, solo como una anécdota, hace muchos años, la zona arqueológica de Chichén Itzá no estaba, ¿cómo explicarlo? De entrada, la zona arqueológica eran terrenos privados. Era una hacienda y dentro de la hacienda estaba Chichén Itzá. Y luego crearon una carretera que iba hacia Cancún, de Mérida a Cancún, la primera carretera. Y esa carretera pasaba muy cerquita de la zona del castillo, no sé cómo llamar, la pirámide principal de Chichén Itzá. Y luego fueron como que modificando y dejándolo como está ahora. Pero si te das cuenta, esa región perdió muchísimo de su riqueza cultural y se comercializó hasta llegar a lo que es actualmente, que cuando ustedes van o cuando ustedes iban a Chichén Itzá, no solamente estaba súper afectado por el turismo, sino que ya se había llegado al punto de que dentro de la zona arqueológica se estaban vendiendo cosas, ¿no? O sea, ya no era afuera la venta, era dentro, había un ladito del Chacmol, había un puestecito vendiendo cosas. Y eso a mí me dio mucha tristeza cuando lo vi también en Palenque, Chiapas, porque literalmente vas a las ruinas, subes, bajas, te tomas fotos y todo el rollo, y de repente estás en medio de un número de personas que están vendiendo. Entonces, lamentablemente es más importante el mercado que la cuestión ambiental, ¿no? Pero bueno, yo creo que no va a haber vuelta atrás con eso. Y ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá sea bueno para todos y sobre todo que no les quiten las fuentes de trabajo a las personas que ya tienen una fuente de trabajo ahí para dárselas a empresas pues mucho más grandes, ¿no? Hablo de agencias de viajes y cosas de eso. Pero bueno, gracias Nicte, muchas gracias por tu opinión. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra duda? Déjenme revisar, ¿qué otra pregunta puede salir? Esto pues está fácil. Eso está fácil, este también lo vimos, esto lo mencionamos acerca del presidente que quiso ponerle tal cosa. Incluso creo que sí lo mencionamos, ¿no? Mencionamos cuando hubo un presidente de la República que iba a tener una reunión en México y entonces iba a ser invitado el presidente de Estados Unidos, cuyas iniciales eran George Bush. Y entonces el presidente, no voy a decir su nombre, Vicente Fox Quesada, le habló al presidente de Cuba, Fidel Castro, y le dijo: hola Fidel, ¿cómo estás? Y Fidel le dijo: señor presidente, yo estoy muy bien, ¿cómo está usted? Y le dijo: oye Fidel, es que va a venir Bush, y entonces yo quiero pedirte que, pues, no que no vengas, ven, o sea, ven, desayuna con nosotros, date un rato, pero luego comes y te vas. Lo que no contaba el presidente en turno, Vicente Fox Quesada,
era que el presidente Fidel Castro grabó la conversación y luego la subieron a los noticieros, ¿no? Y lo dejaron en ridículo. Búsquenlo, está muy padre cómo lo ridiculizan. Le dice Fidel Castro a algunas cosas a Vicente Fox. Algo de eso también puede salir. No es que vaya a salir, ¿no? La verdad es que no, pero sí pudiera salir en algunas reformas y todo lo demás, jóvenes. Yo creo que ustedes ya lo vieron en clase, ya lo han leído. No hay ninguna que pueda decir, no, esa no la vimos o algo. Recuerden que la figura del presidente, cuando la figura del presidente es lo más importante, eso se llama presidencialismo, eso ya lo habíamos platicado, por si algo se parece a esta situación. Procesos de industrialización, cuando las ciudades crecen, el campo no crece y por lo tanto hay unas consecuencias ahí, como comprar materias primas o productos. No, pues, a ver, vamos a revisar otra serie. A ver si en la otra serie aparece algo distinto, pero creo que no. Maestro, Dígame. una pregunta rápida. ¿Cómo se llama la fotografía o imagen donde está Manuel Ávila y los expresidentes? Es el Pacto de la Unidad Nacional y tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial y entonces hay que dar el mensaje de que los mexicanos... ¿Saben quién maneja ese mensaje muy bien actualmente? Lo he escuchado, déjenme buscar como unidos todos como uno solo, algo así, ¿no? Algo así dijo Vila, como uno solo, todos unidos como uno. Bueno, el caso es que la idea es la misma, ¿no? Cuando tienes división en el país, pero te vas a meter en un problema grande como el coronavirus o como la guerra mundial, tienes que invitarlos a todos a participar contigo, ¿no? Que no se te vayan a ir en contra. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente en la actualidad? No, invito a mis adversarios, dijo hoy, a que estén tranquilos. Es lo mismo, de una manera diferente, pero la idea es la misma. Vamos a unirnos para hacerle frente a otra cosa más importante. A ver, prueba de desempeño definitiva. Esta es la definitiva difícil, es esta. Profe. Dígame. Yo tengo otra duda, es que tengo muchas dudas. Todas las que sean, Eliel. Muchos videos de Clive y entrevistas. Por ejemplo, igual en la entrevista con Jorge Ramos, de AMLO menciona que él no sale con guardaespaldas porque no tiene miedo y que no ha hecho nada como para que le hagan algo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo relacioné un poco con Colosio, que igual era un buen candidato, por decirlo así, que la gente lo quería y todo. Pero, no sé, yo lo relaciono igual un poco con que, bueno, la pregunta es si usted cree que siga habiendo eso del dedazo. Pues, no sé, se me hace muy raro que AMLO, según teniendo tantos enemigos que no lo quieren por ser izquierdista, no le haya pasado un altercado, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante. Pienso un poco lo mismo, Eliel, pero me queda claro una cosa. Cuando tú matas a alguien, y es lo que pasó con Colosio. Colosio era priista, era candidato designado por Carlos Salinas de Gortari. Hay una serie de Colosio donde se ve claramente, ¿no?, cómo fue esta designación y demás. Y básicamente Colosio se vuelve totalmente bueno después de muerto. Esto quiere decir que de alguna manera la muerte beatifica a la gente. Con López Obrador puede pasar lo mismo. Imagínate que se muera ahora López Obrador. Va a pasar a la historia como el que quiso cambiar algo y se murió porque no lo dejaron nada. Entonces, quizá no era tan malo, quizá hasta era bueno. ¿Me explico? Entonces, yo no creo que los adversarios de López Obrador se arriesguen a una situación así. Y menos ahorita, cuando en medio de la pandemia el presidente dice
que el 2 de junio va a ir de gira a Cancún y que el 3, precisamente el día del examen va a estar López Obrador aquí en Mérida, Yucatán, y por una parte dicen, oye, quédate en casa, hay que mantener la sana distancia y no sé qué tanto rollo y demás, y por la otra parte el presidente saliendo y arriesgándose y demás, como es hipertenso y de la tercera edad y todo, igual y le pasa algo antes. Tal vez no es necesario ocasionarle un atentado, ¿no? ¿Por qué? Porque lejos de ser algo bueno a corto plazo, puede ser malo a largo plazo. Le puedes dar el mensaje a la gente de que sí era bueno y que todo lo que estás diciendo pues puede estar equivocado. Pero, pues en fin, yo sinceramente ahí sí no coincido con el presidente, ¿no? Creo que tienes que dar el ejemplo de lo que estás pidiendo, y si estás pidiendo que la gente se cuide, pues tienes que cuidarte. No hay pierde, sobre todo si se trata, perdón, del presidente de la República. Imagínate que se quede sin presidente en nuestro país ahora, si está complicada la situación, pues peor. Pero, profe, ¿usted considera que a pesar de que según tenemos democracia, sigue existiendo ese dedazo que a pesar de ser diferentes partidos, como que el presidente que está en turno sigue eligiendo al que sigue? Sí, yo creo que por lo menos hay una opinión al respecto. ¿En qué sentido? Mira, seguramente cuando el presidente se va, deja preparada a alguna persona para hacerse cargo de algo. Yo te puedo decir a ciencia cierta, no sé si sea un dedazo, no lo sé, pero la popularidad que ha ganado un personaje como López-Gatell actualmente ya le deja el camino allanado para intentar algún otro cargo, ¿no? Una diputación, una senaduría o algo así. Y no es que lo hayan puesto, es básicamente que pueden favorecerlos, ¿no? Como el caso de este otro señor que yo le veo más posibilidades a Marcelo Ebrard Casaubon, que incluso es el que está tratando con los presidentes de otros países, el que lleva la imagen de México en el extranjero, el representante, ¿no?, de relaciones exteriores. Creo que tiene más posibilidad él. Y sí, o sea, no lo van a decir así como muy abierto, ¿no?, el dedazo y demás, pero hay acciones que muestran que sí van hacia ese mismo punto. Y es lógico, jóvenes, el cambiar de presidente no representa cambiar de modelo económico, y por lo tanto no representa que el país vaya a cambiar de la noche a la mañana. Y muchas de las prácticas malas pues se mantienen en la actualidad. Muy bien, levantó la mano Javier. A ver, Javier, a ver si ahora sí logro escucharte. No he podido escucharte. Bueno, ¿me escucha? Sí, a lo lejos, pero te escucho. Bueno, y es que me acerqué mucho al micrófono. Lo que quiero comentar es que pues más bien, ¿cuál es el voy a repetir nuevamente cuál es el orden de los presidentes? Sí, los presidentes eran, de los que van a entrar en la prueba, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿El penúltimo cuál es? Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Sé que antes de Enrique Peña Nieto es Fox Quesada. No, antes de Peña es Felipe Calderón y antes de Felipe Calderón es Vicente Fox. ¿Está en plataforma esa información? Sí, está en plataforma. Está, ¿sabes en qué? En la presentación de la actividad número 5, ahí puedes encontrar el orden de los presidentes. Esa presentación está aquí en los archivos. Ahí lo checaré. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? Cuéntenme, jóvenes.
¿Alguna duda más? ¿Alguna inquietud más? A ver, déjame revisar otra vez la prueba. Unas fotos por correo para que me... Sí. Si necesitas mandar algunas dudas por correo, adelante, Javier, no hay problema. Perfecto. A ver, cuéntame, ¿quién más? Yo. A ver. Estaban hablando hace ratito sobre el gobierno y todo eso. Yo creo que los diputados son los que influyen igual mucho, porque pues ellos también, por ejemplo, obviamente le conviene al gobierno que pues diputados sean de su mismo partido para que puedan aceptar y decir que sí se puede hacer y que no. Claro, totalmente. Por eso es muy importante analizar bien por quién votas, porque lo primero que te dicen los candidatos es voto por todo el partido, ¿no? O sea, por gobernador, presidente municipal, diputados, senadores, presidente de la República, y eso al final lo que logra es que no haya ninguna oposición real, como el caso del préstamo aquí en Yucatán, ¿no? Que los diputados de un partido político distinto al del gobernador decidieron no apoyar una decisión. Y yo estoy seguro de que no fue ni siquiera porque analizaran esa decisión realmente. Creo que fue por consigna, ¿no? O lo que está pasando. Hay otro ejemplo muy sencillo. Miren, sale el presidente de la República o sale el gobierno federal y dicen, vamos a regresar a la normalidad el 1 de junio. E inmediatamente salen los gobernadores de un partido político diferente de todo el país. De Yucatán, de Jalisco, de Guanajuato, creo que es de Sonora, salen todos al mismo tiempo a decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a regresar el 1 de junio, es más, no vamos a regresar hasta agosto. ¿Por qué razón? No es porque estén tan preocupados por la situación de salud del Estado y demás, sí, evidentemente están preocupados, pero mucho de lo que hacen obedece a llevarle la contraria al partido en turno, ¿no? O sea, vamos a hacer todo lo que sea contrario a lo que dice el partido opositor. Eso pasa siempre, jóvenes, lamentablemente. Y sigue pasando, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra propia opinión argumentada, conociendo la historia de México. Eso nos permite que no nos vean la cara de güeyes, digo, que no nos vean la cara, o que no nos quieran engañar así tan fácil, ¿no? Oye, es que no sé, el Cruz Azul es el mejor equipo de México, ¿no? Pues sí, eso es lo que yo siento, pero la realidad dice que hace 22 años no gana un campeonato, entonces pues igual y no es el mejor equipo de México, ¿no? Igual el mejor equipo de México, sin duda alguna, es el poderosísimo Rayo del Necaxa. Eso puede ser. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Maestro, Dígame. así como el PRI es el mejor partido de todo México. Pues eso es lo que piensan los priistas, claro. Y los panistas piensan que el PAN es el mejor partido de todo México. Y los del Partido del Trabajo suponen que el Partido del Trabajo es el mejor partido de todo México. Aquí lo interesante está no en seguir un partido, en analizar las políticas y a las personas, ¿no? Yo conozco un buen amigo, un gran amigo, por cierto, dos grandes amigos que son priistas. ¿Por qué? Y yo les pregunto, oye, ¿por qué eres priista? Y me dice, porque sí, porque soy priista. Sí, pero ¿por qué? O sea, no estoy diciendo que te cambies de partido, ¿no? De ninguna manera. Yo también soy priista, pero ¿por qué eres priista? ¿Porque estás convencido de que eso es lo correcto? ¿Porque lo has analizado? ¿O simplemente porque es más fácil poner una lona en la reja de tu casa y ya estuvo? Bueno, siempre me peleo con el buen Vitalicio, con mi cuate, no voy a decir su nombre, pero sus iniciales son el Q. Muy bien. ¿Qué más? Otra pregunta, maestro. A ver, Javier. ¿Cuál es la diferencia entre un presidente de la República y un gobierno federal? Ninguna. El nombre nada más. El gobierno federal está representado por el presidente de la República. O bueno, sí hay una diferencia. El gobierno tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo
está representado por el presidente de la República. Entonces, esa podría ser la diferencia. Que el presidente es el representante del poder ejecutivo dentro del gobierno federal. Más o menos. ¿Y el presidente? El presidente es el jefe del Ejecutivo Federal. Es un poco lo que te digo, mira, existen tres poderes. Poder ejecutivo, el presidente. Poder legislativo, los diputados y senadores. Y poder judicial, los jueces. Todos en conjunto forman el gobierno federal. Entonces, lo que pasa es que el presidente es el representante del gobierno federal, pero en términos prácticos es más o menos lo mismo. Entonces, en términos sencillos, es más o menos lo mismo, pero si Es lo mismo, de hecho. temas de derechos, entonces nos daremos cuenta que no son lo mismo. Exactamente, Javier. Lo explicaste mejor de lo que puedo explicar. Okay. Muy bien. No, tampoco me esperaba. Ok. Ya está el escuadrón 201. Esto sí lo mencionamos, jóvenes. Importante, recuerden que a últimas fechas tomó mucha fuerza el tema de las marchas feministas y este tipo de cosas. Recuerden que en historia lo que mencionamos al respecto fue el voto de la mujer, que primero fue a nivel municipal con Miguel Alemán Valdés y luego se dio a nivel federal con Adolfo Ruiz Cortines. Entonces eso también es importante que ustedes lo consideren, sobre todo las razones por las cuales se les dio el voto a las mujeres. Y ahí pusimos una imagen que para algunos fue bastante fuerte, que me dijeron, luego me reclamaron, porque pusimos la imagen del periódico que decía que voten las viejas, ¿se acuerdan? Pues ¿cuál es la razón para darle el voto a las mujeres, no? ¿Cuál es? Pues el motivo es que el presidente Gustavo Díaz Ordaz quería que pues haya más personas para votar, porque pues empecé bajó la mayoría de edad de 21 años a 18 años, pero notó que no es suficiente, por ende acudió a esa medida. Ok, nada más que el presidente que le dio el voto a las mujeres se llamó Adolfo Ruiz Cortines. ¿Es el que sigue a Gustavo Díaz Ordaz? No, es anterior sí, es anterior. Luis Echeverría Álvarez, a ver, vean cómo está. Miguel Alemán le da el voto a las mujeres para elecciones municipales. Adolfo Ruiz Cortines le da el voto a las mujeres para elecciones federales. Y Luis Echeverría Álvarez le da el voto a los jóvenes de 18 años, porque antes de él, los jóvenes adquirían la mayoría de edad a los 21 años, como es en Estados Unidos. Pero como quería tener más votos, quería caerle bien a los muchachos, pues entonces decidió rebajar la edad de 21 a 18 años. Maestro. ¿Cuál edad es Gustavo Díaz Ordaz? No, es Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines. Maestro. Sí. Creo que está un poco equivocado. Según lo que sé, en Estados Unidos la edad legal es 18 años, pero la edad legal para beber son los 21 años. Ok. Bueno, ya estaba confundido en ese sentido. Ya había escuchado, pero entonces pueden votar a los 18 años. Según yo, desde los 18 años tienen su ID, o sea, su credencial. Ajá. Entonces, supongo que sí. Pues ya está. Entonces, a los 21 años es para cuestiones de alcoholismo, ¿no? Al parecer. Ok, no, ya está. Bien, no me sabía esa. Gracias, Frida. ¿Qué otra cosa? Bueno, hubo un maestro que está más loco que preguntó acerca de fútbol, cosas de fútbol. Yo no sé por qué, pero bueno, recuerden que hubieron dentro de las lecturas, mencionan partido del siglo, quiénes lo jugaron, cuál fue el marcador, quiénes metieron goles.
Luego, los tratados internacionales que ha firmado México, desde el GATT, el NAFTA, el Telecán, el TEMEC, todo eso también puede venir. Premios, guerras. La música mexicana también tiene grandes exponentes. Algunos los mencionamos en el salón de clases. Pusimos una diapositiva acerca de la música, que fue muy larga, pero que ustedes tienen la información. De eso se puede preguntar igual. Dígame. ¿Podría repetir cuál es el presidente que da la oportunidad de votar a las mujeres a nivel nacional? Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, ¿y el que da poder votar a los jóvenes de 18 años? Luis Echeverría. Luis Echeverría. Okay. Desarrollo. Salinas de Gortari. También. También hay cosas como estas son acciones de gobierno de cada presidente, ¿no? ¿Qué fue lo más importante que hizo cada presidente? ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué hizo Ernesto Zedillo? Esas preguntas son muy fáciles, son más bien que ustedes recuerden algunas cosas, ¿no? Y pues nada, jóvenes, yo creo que ya está. En cuanto a lo que yo podría decirles que no les haya dicho antes, ya está. A ver, esto está muy fácil. Genaro García Luna, tal. Está muy fácil, muy fácil. Son un regalito esas 30 preguntas. Bueno, las 60 que comentamos hoy, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué otra duda pueden tener, jóvenes? Profe. Habló un compañero antes que yo. A ver. Profe, el Telecuen fue firmado por Zedillo, ¿no? En el sexenio de Zedillo. No, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue firmado por Carlos Salinas de Gortari. No, pero el de Tratado de Libre Comercio con Europa. México, Europa. Sí, ese creo que sí fue Zedillo. Gracias. Una pregunta, ¿quién es Zedillo o el personaje que mencionó mi compañero? Ernesto Zedillo Ponce de León fue el presidente de la República posterior a Carlos Salinas de Gortari. Me acordé. Hoy leí sobre él. Bien. Sé que Carlos Salinas de Gortari fue el que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así es. ¿Y quién es el que aceptó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Bueno, es que no lo aceptó nadie. Del Ejército Zapatista le declaró la guerra al Estado mexicano el 1 de enero de 1994, siendo presidente todavía Carlos Salinas de Gortari. Pero Carlos Salinas de Gortari terminó su periodo de gobierno en noviembre y en diciembre empezó Ernesto Zedillo, así que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional empieza con Carlos Salinas de Gortari, pero se mantiene hasta la actualidad. Maestro, cuando terminó el sexenio de Salinas en noviembre, empezó lo que viene siendo ¿cómo era? ¿El tequilazo o algo así? El efecto tequila. Sí, lo que pasa es que, fíjate que esa no la comentamos. El efecto tequila tiene que ver con que nuestro país sufrió una gran, podríamos llamar una gran pérdida del poder adquisitivo, porque invirtieron mal, hicieron algunos negocios bancarios y esos negocios salieron mal, y lo que le iba a generar muchas ganancias a México terminó por generarle muchas pérdidas. Y a eso, como fue en diciembre, terminando el sexenio de Carlos Salinas, el gobierno de Zedillo se le hizo fácil decir que fue culpa de Salinas, y al gobierno de Salinas se le hizo fácil decir, pues es que nosotros ya nos fuimos, ya no es nuestra culpa, y le echaron la culpa al otro presidente, pero al final
pues todo quedó en un préstamo que seguimos pagando y que pues no nos importaba saber quién era el culpable, sino las consecuencias de esos préstamos, ¿no? Pero sí, efecto tequila, ¿no? Lo vimos. En otras ocasiones hemos platicado un poco al respecto. Profe, ¿Por qué pero el efecto efecto tequila? Porque se da en México, ¿no? ¿Y qué es lo más característico de México? Pues el tequila. Profe, pero el efecto tequila se da, no se había propuesto una devaluación primero por Cedillo del 15% y fue rechazada por el Congreso no me acuerdo por qué era, pero fue rechazada, ¿no? Y luego es cuando se da la devaluación. Pero entonces ya iban dos devaluaciones seguidas, primero la de Salinas y luego la de Cedillo. Sí. A ver, es que estuvo más o menos así, mira. Resulta ser que México no tenía suficiente dinero para hacer frente a la deuda. O sea, la moneda mexicana se había devaluado un montón. Entonces, cuando se devalúa la moneda mexicana, pues esto va generando que aumenten los precios, que haya una gran inflación. Además de eso, México tiene que pedirle dinero prestado, o para resolver esto, México tiene que pedirle dinero prestado al Fondo Monetario Internacional. Entonces le pide un montón de dinero, le pide algo así como unos, no recuerdo, pongamos unos 10 millones ascendían a entre 30 y 500 mil, entre 30 y 500 millones de dólares, una cosa similar. Y esto provoca que el Fondo Monetario Internacional, pues digamos que le preste el dinero, no pasa nada. Lo malo es que esa deuda que se había contratado en 30, México al sufrir una devaluación se convierte en una deuda de 300. O sea, si mi peso vale, si un dólar vale 10 pesos y yo pido prestados 10 dólares, pues debo 100 pesos. Pero si el dólar vale 30 pesos, entonces yo no voy a deber 100 pesos, voy a deber 300. Y eso fue lo que pasó, o sea, concretamente eso fue lo que pasó, que el dólar tenía un precio, México pide dinero prestado en dólares y es una cantidad, pero como se devalúa el peso, en lugar de que México deba 10, México debe más de 10. Y a esa situación es a la que se le conoce como el efecto tequila. ¿Por qué? Porque pensamos en el precio del euro, ¿no? Que platicaba con mi sobrino hace rato. El euro vale 25. Si yo compro euros ahorita y el euro baja de precio, pues yo voy a perder dinero porque lo compré a 25 y lo voy a vender en 23. Voy a perder 2 pesos por cada euro, que es lo mismo que le pasó a México. Yo contrato deuda en dólares a 10 pesos y luego el dólar vale 20, 25 pesos y ya no debo sobre 10, ya debo sobre 25 pesos. Eso es un poquito, ¿no? Y además de todo lo que mencionaste, de que los partidos políticos, para hacer un préstamo, el gobierno necesita la autorización del Congreso. Entonces, lo mismo pasó, exactamente lo mismo. El Congreso le dijo a Cedillo lo mismo que el Congreso le dijo a Mauricio Vila. Ahora, no voy a autorizar el préstamo. Oye, pero ¿por qué no? Necesitamos la lana. Pues porque eres de un partido político diferente, estás endeudando el país y no hay lana, ¿no? Y al final demostraron que sí tenían razón, que al final de cuentas esa deuda iba a multiplicarse, como la deuda que se contrata actualmente, ¿no? Es que ese asunto de las deudas, jóvenes, no se metan en deudas, es terrible. Estos puntos de vista sobre el efecto tequila es claro para el examen. No, eso no, en este momento no va a salir, Javier. Hasta la próxima asignatura. Es probable, o en el próximo semestre ya nos meteremos más con el efecto tequila. Muy bien, ¿qué más, jóvenes? ¿Alguna más? Quedamos 45, ya algunos se fueron. Pues creo que las dudas es mejor que hagas a través del correo. Claro que sí, y de hecho queda abierta esa posibilidad. Miren, está el correo electrónico, está la plataforma, está ¿qué más? El correo institucional,
pueden mandar sus dudas a través de cualquier medio y con gusto voy respondiendo. Lo que queda ahora, jóvenes, pues ya es cosa de ustedes, ¿no? El repasar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya repasaron, los escucho muy preparados a algunos, y eso es muy, muy bueno. Les va a garantizar un buen desempeño. Y pues al final esta materia es así, ¿no? Es una materia muy fácil, y pues ya lo que queda, pues ahora sí que, como decía Alejandro Filio después de una canción romántica, el resto depende de ustedes. ¿Puedo tomar el tema sobre el muralismo mexicano? Sí, el muralismo mexicano es una estrategia orquestada por José Vasconcelos en el gobierno de Álvaro Obregón para adoctrinar a la gente respecto de la educación revolucionaria, de cómo dar una idea de la revolución a las personas a través de los murales. Contratan a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a José Clemente Orozco, y hacen un montón de murales, y la gente pasa a ver los murales y aprende de la revolución sin leer, sin revisar, nada más con una pintura, ¿no? ¿Por qué se le conoce como murales? Porque se hacían en muros, en paredes muy grandes, y tienen una gran calidad, pero la intención es adoctrinar a la gente, ¿no? Adoctrinarla en historia de México, desde luego, no tiene nada que ver con una doctrina religiosa. Bueno, las estadísticas de David Siqueiros, José Clemente y Carlos Alfaro son claves para el examen. Sé que David Siqueiros era desde comunista y ateo, y también era esposo de Frida. Sí, bueno, Diego Rivera era un personaje bastante interesante. ¿Qué es lo que nos interesa para la prueba de desempeño? Pues su participación en el muralismo, ¿no? Ya todo lo demás, de que era comunista, de que era mujeriego y que era gordo y feo, pues eso fue decirlo en clase para llamar la atención nada más, pero no se pregunta en el examen, evidentemente, ¿no? Es que usted nos dijo que es clave para el examen. Diego Rivera, sí. Las estadísticas de Diego Rivera, pero lo que hizo Diego Rivera. Solo Diego Rivera. Solo Diego Rivera. Sí. Y lo que hizo. Y David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Ok. Ya entendí. Los que examen es lo que hizo José Clemente Orozco y Diego Rivera. Pero ojo, es lo que hizo, no sus. Así es. Exactamente, Javier. Pero son tres. Es José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Los tres. Hay otro. ¿Algún compañero quiera crear una duda? A ver. ¿Quién más? ¿Alguien más? Creo que no, maestro. Bueno, pues entonces vámonos porque es hora de ir a comprar el pan. Así que, Oiga, maestro. Dígame. Última pregunta. ¿Cuándo dijo que iba a subir las calificaciones de las hadas? Me acabo de olvidar. Ya se las subo al rato. Depende, igual y cuando esté comiendo mis globitos las subo, o si no mañana, o si no, antes del examen. Pero tranquilos, no quiero darles, no quiero darles sus puntos para que no se desanimen o no se confíen antes. Pero vas a tener tus puntos antes de la prueba, mañana. Gracias. De nada, Frida. Bueno, pues vámonos, jóvenes. Cualquier duda que puedan tener adicional, correo o mensaje, lo que gusten. ¿Sale? Bueno, entonces estudien y ahí nos vemos. Vámonos ya. Hasta luego, maestro. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Vamos. Adiós, maestro. Adiós.